Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este taller que es dedicado al fenómeno del niño 2015-2016. Bueno, este evento es organizado por la Subdirección de Ciencia de la Atmósfera e Hidrosfera del IGP en el marco del Programa Presupuestal 068, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, y tiene el objetivo de difundir conocimientos científicos, avances de investigaciones y noticias relacionadas al estudio del fenómeno del niño, con la finalidad de proporcionar herramientas a las instituciones para un uso óptimo de la información. Sin perder más tiempo, quisiera introducir el primer ponente del día de hoy. Él es el doctor Kobi Mosquera. Es doctor en Oceanografía Física de la Universidad Paul Sabatier de Francia. Actualmente es investigador científico superior de la Subdirección de Ciencia de la Atmósfera e Hidrosfera del IGP, donde se dedica al estudio de las ondas Kelvin oceánicas y su impacto en la dinámica y termodinámica del Pacífico ecuatorial. Además, es representante alterno del IGP en el Comité Técnico para el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, conocido como ENFEN. Y él nos va a brindar la ponencia El fenómeno del niño 2015-2016. Fuertes palmas para él, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco sobre esto va a ser contenido de mi exposición. Voy a hablar un poco de forma general qué es el fenómeno del niño, ¿no? Luego voy a explicarles la definición del niño, cuándo apareció y cuáles son finalmente los índices que usamos para poder ver el impacto en el Perú. Luego hablaré cómo el gobierno finalmente actúa frente a este fenómeno interanual que se da en el océano y que afecta el clima alrededor del mundo, ¿no? Hablaré básicamente del ENFE, del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Luego hablaré de lo que sucedió con el fenómeno del niño 2015-2016 y finalmente hablaré sobre el último comunicado del ENFE. Bueno, normalmente cuando escuchamos la palabra el fenómeno del niño, siempre nosotros lo relacionamos con fuertes precipitaciones que se dan en la costa norte del Perú y también en la deficiencia de precipitaciones en los Andes del sur. Básicamente, eso está relacionado con el incremento de la temperatura superficial del mar en toda la región del Pacífico tropical. ¿Qué es el niño? Para que quizás muchos lo saben, bueno, quizás los que no, en sí, el fenómeno del niño, la palabra el niño, básicamente nace en el Perú, ¿no? Uno de los primeros escritos del año 1891, hecho por Carranza en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, describía un evento el niño que fue muy intenso en el año 1891, que afectó toda la costa del Perú e incluso llegó hasta Lima, ¿no? Luego, en el siguiente año, Carrillo, en 1893, también en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, introduce por primera vez la denominación de la corriente del niño, ¿no? Leemos rápidamente. Aquí se basa en que los marinos paiteños que navegan frecuentemente cerca de la costa y en embarcaciones pequeñas, ya al norte o al sur de Paita, conocen esta corriente y la denominan corriente del niño, ¿no? Creo que eso es prácticamente la definición, nace aquí en el Perú, y luego esta, con el avance científico, con la introducción de la información de barcos, de satélites, finalmente se observa que el fenómeno del niño no es un evento regional como se veía en esos escritos, sino que era un evento de mayor escala. Por ejemplo, ¿cómo se define actualmente el niño? Entonces, a grandes rasgos, lo definimos como el calentamiento anómalo y sostenible de la superficie del océano Pacífico tropical. Está asociado a perturbaciones climáticas como lluvias intensas, aumento del nivel del mar, y tiene las consecuencias también en la pesca, obviamente, y en la deficiencia de precipitaciones. Es un fenómeno recurrente, pero no periódico. Es decir, siempre tenemos el evento del niño, pero no existe una periodicidad. Podemos aplicar, si alguna vez habrán escuchado de que cada 4 o 7 años se da un niño, bueno, eso es porque la matemática, haciendo
un poco de análisis se observa de que sería cada 7 a 4 años, pero no es así, no es periódico, ¿no? Y es una escala interanual, es decir, no dura un mes, 2 meses, sino dura un año, 2 años, año y medio. Para el Perú es importante monitorizar 2 regiones en el Pacífico ecuatoriano. Una es en la región conocida como Niño 3.4, que es la variación de la temperatura en esta región del Pacífico Central, porque está relacionado con la deficiencia de precipitaciones en los Andes y la Amazonía. Y también la región Niño 1+2, que tiene un impacto directo en las precipitaciones, con fuertes precipitaciones en la zona norte del Perú. Básicamente, un calentamiento del Pacífico Central, ¿no?, genera en la atmósfera unas perturbaciones conocidas como ondas Rossby, que viajan en la atmósfera por el hemisferio sur y también por el norte, y llegan finalmente a la región sur del Perú, ¿no?, provocando una deficiencia, una alteración en los vientos y provocando una deficiencia de precipitación. En la región Niño 1+2, como les mencioné hace un momento, el incremento de temperatura del mar provoca finalmente un calentamiento y las lluvias intensas en la costa norte. Por ejemplo, en la costa norte, que hemos visto durante, por ejemplo, en los últimos años, hemos visto el evento El Niño 1982-83, evento extraordinario, ¿no?, que provocó precipitaciones intensas en Piura, el de 97-98, y hubieron otros eventos moderados y débiles. Estos están relacionados también con incremento de la temperatura en esta región, ¿no?, y también con el incremento del nivel medio del mar, que ponemos una muestra a la zona de Callao. Otro factor importante que se entiende y se ha estudiado es de que patrones de temperatura superficial del mar, de anomalías de temperatura superficial que se concentran en esta región, afectarían las lluvias, ¿no?, provocarían más lluvias en la costa. Podemos ver aquí los puntos, los triángulos rojos, ¿no?, pequeñas deficiencias aquí, y un patrón de calentamiento en el Pacífico Central provocaría una deficiencia de precipitación en las partes altas. Básicamente, en forma general, podemos decir de que en estados normales, el flujo de humedad en la zona que viene del Atlántico pasa por la Amazonía, ayudado por los vientos por encima de los Andes, provoca finalmente precipitaciones en las zonas altas. Cuando hay un evento El Niño, lo que tenemos es un viento, ¿no?, que viene del oeste y que inhibe finalmente el flujo de la humedad y no produce lluvias en esta zona de acá. En forma general, gráfica, esto es lo que sucede. Por ejemplo, para El Niño de 82-83, podemos ver aquí la anomalía de lluvias que se dio durante enero-marzo del 83. Podemos ver una deficiencia de precipitación muy alta en esta zona de aquí y una fuerte cantidad de precipitación en esta zona norte, centro del Perú. Bueno, ¿qué hace el Perú frente a esto? Bueno, desde el año 1891, un evento muy intenso, el año 1925, es otro evento El Niño muy intenso que afectó incluso hasta Lima, las precipitaciones no solamente en el norte, sino también centro. Entonces, el gobierno peruano creó una entidad científica y técnica, conocida como el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, más conocido como el ENFE, ¿no?, que está conformado por 6 entidades técnicas. En primer lugar, el Instituto del Mar del Perú, la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Todas esas entidades contribuyen a las reuniones que se dan mensualmente, como voy a indicar acá, para hacer un análisis, hacer un diagnóstico de la situación actual del océano y la atmósfera en el Pacífico y su pronóstico, ¿no?, de qué es lo que se viene más adelante en base al diagnóstico. Entonces, las funciones del ENFE básicamente es mantener informados sobre la posible ocurrencia del Niño, orientar a los diversos sectores medidas pragmáticas de previsión y mantener adecuadamente informada a la población sobre posibles variaciones del desarrollo del evento. Es decir, todos los meses que el comité ENFE se reúne, genera un comunicado que es entregado al público en general a través de su página web y también se entrega directamente a las oficinas regionales, a las autoridades. Asimismo, este comunicado, que es para el público en general,
tiene una base que es un informe técnico que también finalmente lo que hace es darle la base a lo que estamos escribiendo en el comunicado. Esto se entrega todos los meses y bueno, a todas las autoridades. Esto también pueden verlo ustedes en la página web. Entonces la frecuencia de las reuniones, como les dije, normalmente es todos los meses, pero cuando hay un estado del niño o la niña, o vemos que ya se viene una niña, nos reunimos cada 15 días y preparamos un comunicado para la comunidad. Y bueno, si la situación lo amerita, nos podemos reunir de manera extraordinaria. Cada institución contribuye para este análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Por ejemplo, el CENAMI entrega información sobre los patrones atmosféricos que se están dando actualmente, así como de la información de sus estaciones meteorológicas. El Instituto del Mar del Perú entrega información de sus estaciones costeras, así como los datos de sus cruceros oceanográficos. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, nos entrega información de los mareógrafos, de los distintos mareógrafos que tiene instalados a lo largo de la costa para hacer un monitoreo del nivel del mar. La Autoridad Nacional del Agua nos entrega información de la capacidad hidráulica almacenada en distintos puntos del Perú. Y finalmente, bueno, el IGP contribuye a esta reunión con los pronósticos a mediano plazo y largo plazo, basado el primero de mediano plazo, pronóstico a mediano plazo, con los modelos que corremos en el IGP, ¿no? Y también para largo plazo con modelos internacionales de información que está libre en la red. Nosotros lo bajamos, lo procesamos y lo presentamos a las reuniones del ENFE y hacemos las discusiones para ver qué es lo que se viene más adelante. Todo este trabajo, luego en las reuniones, cogemos la información, trabajamos la información, los datos observacionales que también entran a los modelos numéricos y evaluamos todo el grupo y finalmente para sacar este pronóstico. El diagnóstico y el pronóstico del fenómeno del niño y bueno, ustedes pueden entrar a la página web del IMARPE, que es la entidad encargada de dirigir el ENFE, y ver todo el historial de los comunicados, es de libre acceso. Entonces, frente a lo explicado, vamos a hablar un poco sobre el Niño 2015-2016. En primer lugar, sería bueno entender esto. En condiciones normales, lo que tenemos en el Océano Pacífico tropical es que los vientos alisios soplan, hay unos vientos que soplan en la superficie desde América hasta Australia, ¿no? Lo cual provoca que las aguas cálidas se concentren en la región cerca a Australia, ¿no? Y por lo tanto estas aguas cálidas provocan, ¿no? Alteran la atmósfera y provocan una zona de precipitaciones muy intensas en esta zona de aquí. Estos mismos vientos superficiales son los causantes de que esta zona de aquí sea muy fría debido a un proceso conocido como afloramiento ecuatorial, ¿no? Cuando hay un fenómeno del Niño, todo este patrón se altera. Por ejemplo, tenemos de que los vientos alisios se debilitan, ¿no? Provocando que estas aguas cálidas se muevan al Pacífico Central y con ello las zonas de alta precipitación, zona de convección profunda, ¿no? Provoca una deficiencia de precipitación en esta zona de acá y finalmente también afecta la costa peruana. Estos son los patrones que hay que verificar. No solamente vemos la temperatura superficial del mar en un evento del Niño, sino vemos todos estos procesos que se estén dando. Es decir, nuestro análisis no solamente es un valor de temperatura, sino todos los procesos físicos que están relacionados al cambio de la temperatura. Entonces, como le indiqué anteriormente, hay dos índices importantes que monitorizamos, el Niño 3.4 y el Niño 1+2. Entonces aquí podemos ver la evolución del Niño del 2015-2016, bueno, se puede ver y lo comparamos con eventos el Niño del 97, 98 y 82, 83. En azul pueden ver el evento del Niño 97-98 en el Pacífico Central, es decir, se incrementó, pueden ver la línea azul, se incrementó la temperatura hasta alcanzar un máximo alrededor de diciembre y enero y luego disminuyó. En el evento El Niño 82-83, que está en rojo, que es uno de los extraordinarios, también se incrementó hasta aproximadamente enero y luego decayó. El evento 2015-2016 empezó muy similar al 97-98, pero ya venía, digamos, con un calentamiento previo. Entonces empezó a incrementarse la temperatura, bueno, esa es la normalidad, es incrementarse la temperatura y finalmente llegó a un máximo incluso superior al 97-98 en esta región de aquí. Entonces, lo que pasó frente a la costa peruana fue ligeramente superior. Entonces, al inicio, la temperatura empezó a incrementarse, pueden verlo en negro, esto es lo que pasó en el 97-98, y prácticamente
con una ligera diferencia, continúa incrementándose. Y nosotros observamos todos esos procesos físicos relacionados al fenómeno del niño que pueden finalmente incrementar la temperatura del mar. Entonces fue en esta fecha de julio que el ENFE declaró de que no se descarta que se desarrolle un evento extraordinario, ¿no? Y continuamos haciendo el análisis y observamos que igual, a pesar de que la temperatura del mar disminuyó ligeramente frente a la costa peruana, se volvió a incrementar, pero aquí no descartamos tampoco que se dé un fenómeno del niño extraordinario, porque podría ser muy similar a la evolución del niño 82-83 que está en rojo. El gobierno luego a nosotros nos indicó, bueno, ustedes nos están diciendo que va a venir un evento del niño, pero ¿cuál va a ser la magnitud? Nosotros ya no podíamos decirles a ellos que no descartamos un extraordinario. Ellos querían saber exactamente de qué magnitud sería. Entonces, lo cual es difícil. Ninguna entidad internacional le va a decir de qué magnitud va a ser el fenómeno del niño. Eso es imposible. La misma NOAA maneja probabilidades. Entonces nosotros copiamos ligeramente esa metodología que consistía en que cada miembro del ENFE traía información que creía conveniente relacionada al niño y planteaba sus probabilidades en base a algo objetivo, ¿no? Finalmente los modelos eran una herramienta y su análisis de la dinámica en general del Océano Pacífico. Entonces, empezamos desde el 3 de septiembre a hacer un balance, a hablar de probabilidades para el verano, diciembre de 2015, marzo de 2016. Fue una labor muy fuerte porque finalmente empezamos, ya con esto nos dimos cuenta de que ya no esperábamos un niño extraordinario, le dimos poca probabilidad, le dimos más a que sea fuerte, y conforme pasaron al mes siguiente, en octubre, el extraordinario fue disminuyendo y prácticamente desapareciendo, pero le dimos más fuerza al fuerte y al moderado. Como le digo, teníamos todavía la evolución del fenómeno del niño 82-83 que podría desarrollarse, porque el gran problema es que no hay suficiente información. La gran información que se tiene es del fenómeno del niño 97-98, es decir, hay muchos datos para ver el fenómeno del niño 97-98, pero el 82-83 no hay mucha información, ¿no? Entonces, solo tenemos un evento extraordinario muy bien monitorizado, que es el 97-98. Entonces, al final, continuamos durante fines del año y ya en diciembre ya estamos hablando de un evento de magnitud moderada. Y la última análisis de probabilidades fue el 7 de enero y establecimos, bueno, va a ser moderado durante enero, diciembre del 2015 a marzo del 2016, y el 5 de mayo finalmente se corroboró eso, ¿no? Realmente fue un trabajo duro de todos nosotros, un poco estresante, porque era trabajar en algo que normalmente no lo hemos hecho, era nuevo, y creo que esto nos ha ayudado a nosotros bastante para que seamos considerados a nivel internacional e incluso considerados por la NOAA y otras entidades de Australia para hacer un trabajo de investigación justamente por este análisis que hicimos. Bueno, aquí es simplemente esto. Entonces, una de las preguntas que unos de ustedes pueden hacerse es: ¿y por qué no fue tan intenso el evento del niño en la costa peruana, o sea, el niño costero? Entonces, lo que tenemos actualmente son algunos datos. Por ejemplo, aquí lo que al parecer fue algo que realmente fue importante para el no desarrollo del evento del niño, fueron los vientos que se ubican frente a la costa peruana, que están aproximadamente en esta región. Como podemos ver aquí, hacemos un promedio de los vientos de esta zona de aquí y podemos ver desde el año 65 hasta el 2015 cómo fueron. Realmente, antes del año 76 los vientos fueron intensos, ¿no? Y se dieron al menos niños costeros débiles. Durante el 76 hasta el año 99 los vientos no han sido muy, muy intensos, incluso son más débiles de lo normal, y se dieron 2 niños costeros fuertes. Y desde del 99 a la fecha, los vientos han estado muy intensos, muy fuertes. Y se ha dado, bueno, ahora hemos tenido un evento del niño de magnitud moderada, ¿no? Esto significa de que, bueno, tenemos que hacer un trabajo ya de investigación sobre este punto. Estos vientos pueden haber afectado también una zona que se llama la termoclina. Podemos ver, por ejemplo, en el evento del niño, entre octubre y febrero, fechas claves para el impacto de la temperatura, para el incremento de la temperatura superficial del mar en la costa norte del Perú, vemos que la termoclina estuvo totalmente inclinada, lo que favorecía el ingreso de ondas Kelvin. Cuando climatológicamente debe estar así, en el 97-98 estuvo así, y en el 2015-2016 no estuvo como en el 97-98. Quizás los vientos de los cuales estamos viendo esta zona aquí han influido en eso.
Finalmente, lo cual no ha permitido lo que le llaman un proceso importante, que es la llegada de las ondas Kelvin para producir calor o incrementar la temperatura superficial del mar en el Pacífico Oriental y en la costa peruana. Bueno, podemos ver aquí unos resultados de las precipitaciones. Para enero del 2016 vemos que hubo una deficiencia, ¿no? Un impacto, una deficiencia de precipitación en esta zona, según la fuente de Cenami, ¿no? Tuvieron deficiencia en toda esta región y principalmente en esta zona de acá. Entre septiembre de 2015 y enero de 2016 también tuvimos deficiencia de precipitación en estas zonas de aquí, incluso aquí también en el norte. Y del 1 al 10 de noviembre hubieron puntos también con deficiencia de precipitación, ¿no? Son fuentes de Cenami. ¿Qué dice el último comunicado del ENFEN ahora? Entonces, lo que tenemos actualmente, y muchas personas se preguntan, es, bueno, entonces después de un evento del niño extraordinario se viene la niña, ¿no? Muchos están hablando de ese tema. Bueno, el análisis que se ha hecho en el ENFEN, que sigue todos los meses reuniéndose, es que básicamente, vamos a avanzar esto porque no tengo tiempo, es que se prevén condiciones, el último comunicado, ¿no? Se prevén condiciones neutras frente a la costa del Perú hasta fin de año. Es decir, no se ve ningún cambio radical de la temperatura del mar frente a la costa del Perú, se mantiene prácticamente dentro de lo normal. En el Pacífico Central también se ve, no hay mucha variación. Entonces el análisis que se ha hecho en el ENFEN es de que no se espera ningún cambio, como podemos ver aquí en la variación de la temperatura del mar. Tenemos en el Pacífico Central nuevamente nuestro índice, vemos que está prácticamente neutro, alrededor de lo neutral, oscilando. Y frente a la costa del Perú lo tenemos oscilando ya desde mayo. No hay ningún cambio. Las ondas Kelvin frías que pueden incrementar o disminuir la temperatura no están llegando a la costa peruana. Entonces, nuevamente, como una necesidad y una exigencia del gobierno, el ENFEN otra vez ha empezado a trabajar con las probabilidades y ahora estima, según el análisis de expertos, de que en el Pacífico Central básicamente hay un 54% de probabilidad de que se dé un estado neutro, es decir, que no sea niño ni niña. Mientras que frente a la costa peruana, en el niño 1+2, esperamos también que sea neutro, con un 75% de probabilidad. Básicamente sería todo lo que tenía que presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Kobi Mosquera. Yo le pediría por favor de quedarse ahí unos minutos para dar el tiempo al público de hacerle unas preguntas. Si hay preguntas, por favor levanten las manos y yo me acercaré con el micrófono. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, doctor. Mi nombre es Ricardo Durán, soy meteorólogo. Mi pregunta va en los rangos que se utiliza el ICEN, si no me equivoco. O sea, ¿cómo es que llegan a catalogar los rangos? Bien, usted ha dicho que han utilizado la región 3+4 como para poder guiarse, pero me gustaría saber en qué generalmente se basa para poder hacer estos. Los rangos de débil, moderado. Sí, eso es parte de un informe que está público, que es público, es el informe técnico del año 2012, creo que es el primer informe técnico, donde se explica cómo se determinó los rangos del niño. No es muy matemático, es más subjetivo de acuerdo a los impactos que se dieron tanto en la pesca como en las precipitaciones. Hubo tsunami. El problema es que ahí tuvimos una discusión muy fuerte, porque el tema es, hablar de impactos es difícil. Cada uno hay diferentes impactos en diferentes, tanto en precipitación, impactos en la pesca, impactos quizás en los cultivos. Entonces es difícil establecer un fenómeno del niño en base a los impactos, incluso en base a las precipitaciones. Entonces lo que nos basamos, lo que se basó el ICEN fue solamente en la temperatura superficial del mar, el ICEN. Y para eso se discutió mucho, ¿no?, de los rangos a establecer. Lo máximo que se había logrado era un fenómeno del niño extraordinario que está por encima de 3 grados centígrados, y luego se decidió que sea otros valores para fuerte, que lo tenemos aquí en este caso, fuertes, débiles y moderados. Entonces, eso fue una discusión, ¿no? ¿Tenemos que mejorarla? Sí, porque ha habido un poco, podemos ver aquí, los rangos neutro, por ejemplo, va entre -1 y 0.5, esta zona de aquí, cálido de 0.4 a 1, de 1 a cálido moderado de 1 a 1.7,
cálido fuerte de 1.7 hasta 3 y por encima de los extraordinarios. Entonces, esos son los rangos de discusión, eso sí, un debate, que pueden cambiar definitivamente, sí, pero es la única manera. También tuvimos un producto ya que se había avanzado sobre un trabajo más estadístico, ¿no?, para establecer los niños, ¿no? Pero ha sido discusión de todo el grupo del ENFE para establecer estos rangos. Preguntas, por favor. Buenas tardes, Kobe. Un par de preguntas. Una, sí vi muchas noticias sobre el efecto del niño en Centroamérica y costa californiana. O sea, ¿tiene que ver algo con que nosotros nos hayamos salvado con la manifestación más fuerte que hubo ahí? ¿O no están relacionados? Y segundo punto, para sacarte un poco del área científica, ya que se habló también de la relación que tenían ustedes como comité con la parte política, ¿no? De mucho el desvío de fondos de emergencia hacia la costa norte, etc. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Fue una medida que respondía a lo que ustedes daban, o el gobierno se apresuró por si acaso? ¿Cómo lo ven de ese lado? Claro, con respecto a la primera, bueno, California tiene ahorita un calentamiento muy fuerte, una anomalía que está hacia varios meses ahí, incluso que puede, algunos mencionan, porque no se sabe todavía, porque eso es nuevo, una anomalía de calor muy fuerte que estaría, parece ser que habría activado también, habría influido en el desarrollo del niño. Pero eso es todavía un trabajo de investigación actualmente, ¿no? En lo otro, bueno, yo creo que hizo bien el gobierno. Es decir, en julio, como le menciono, el 5 de julio sale un domingo, creo que sale el decreto de urgencia que establece estado de emergencia casi en todo el país, incluido Ancash. Hoy me preguntaron sobre eso, he visto hoy día la resolución. Ancash tiene varios distritos que también son declarados en estado de emergencia frente al fenómeno del niño. Y se apertura, es decir, el gobierno dice, bueno, hay estado de emergencia, es mejor hacerlo ahora porque es todo un trámite. Los alcaldes, los tomadores de decisiones saben muy bien de que eso toma tiempo hacer los programas, ¿no? Solicitas dinero y después hay todo un trámite para finalmente hacer la obra. Entonces, concentrados para el verano 2015-2016, tenía que hacerse desde ahí finalmente el trámite para solicitar los fondos para por ejemplo, limpieza del cauce de los ríos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, frente a que la dinámica era desde el punto de vista físico, era muy similar al evento del niño 97-98, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ese evento. Yo creo que ha sido una buena política y aparte el gobierno estaba enterado de todo esto, nos teníamos que reunir, había un centro de operaciones de emergencia frente al fenómeno del niño, nos reuníamos casi todos los lunes, tenía que ir un representante del ENFE a explicar cuáles eran las condiciones y en base a eso se hacían planificaciones. Incluso cuando nosotros ya nos hemos enterado en las reuniones, empezamos a decir que ya es un evento moderado, ahí ya entonces también el gobierno toma acciones, no empieza a soltar mucho dinero, me parece, ¿no? Porque ya se veía que la dinámica no iba a ser tanto como el evento del niño 97-98. La última pregunta. Bien, buenas tardes a todos. ¿Por qué el ENFEN comenzó a pronunciar al menos de una manera un poco desfasada frente al NOA? Nosotros monitoreamos el NOA y ya habían pronunciamientos al respecto, mientras que el ENFEN aún no. Otra, en cuanto a su exposición, veía de que no toma de manera homogénea los impactos del fenómeno del niño 82-83, 97-98, en todo caso, ¿qué patrones ustedes encuentran en ambos casos, ¿no? Para mí son diferentes. Claro, sí, son diferentes. Se me fue una, pero quería precisar justamente lo que decía aquí un participante, preguntaba, ¿por qué ustedes delimitaron la zona de impacto sin incluir la Ancash? No. Y Okay. y tanto así que el primer paquete de obras de encauzamiento no incluye Ancash, sino el segundo. Gracias. Ok, a ver, la primera, ¿a qué te refieres con que nosotros no establecimos el tema de como la NOA? Porque, ¿En qué fecha? ¿Qué fecha? Estamos hablando, porque nosotros empezamos a decir ya que se puede desarrollar un niño desde abril, prácticamente desde abril del 2015. Sí, nosotros justamente esto lo monitoreamos con unos colegas, con el ingeniero Miguel Castro y con el ingeniero Hernán Vega de la Dirección Regional Agraria ya para principios de año. Claro. Pero las reuniones, el ENFEN
y todo lo demás se comenzó a manifestarse recién después de julio. No. Entonces estoy equivocado. Sí, no, que si se puede revisar usted los comunicados, nosotros ya desde abril Ajá. empezamos a hablar ya de, es posible que se dé un evento El Niño en verano. Como le digo, se estaban dando las condiciones como les he mostrado. Usted puede revisar los comunicados, ¿no? No es Pero, importante. sí, Estamos no, pero todos termino equivocados. diciendo. Entonces, lo que sí fue, es de que lo que sí empezamos a decir recién en julio, que no descartamos el extraordinario. Eso es diferente. Ah, claro, ese sí. Por eso, entonces siempre estuvimos hablando del niño. Ahora, si no me equivoco, en el último comunicado de ustedes hablan también de de una presencia de la niña. Así es. No sé si no me equivoco. En los Gracias. penúltimos. Sí, muy amable, gracias. No, pero, a ver. Bueno, en los últimos comunicados tampoco descartábamos la niña, porque veíamos, no he colocado aquí, pero hay procesos físicos, como le digo, o sea, no solamente vemos la temperatura del mar, sino los procesos que producen el cambio del cambio de la temperatura del mar. Y uno de ellos es, digamos, basta con el nombre, llame contenido de calor del océano. Entonces, después de un evento El Niño, hay un gran contenido. Primero es el contenido de calor muy alto cuando hay un evento El Niño. Cuando este termina, el contenido de calor disminuye. Entonces, es un proceso lento. Empezó a disminuir y todo el mundo es clásico de que después de un evento extraordinario se dé un evento La Niña. Pero este proceso se detuvo. No lo hemos estado viendo y, como le digo, se ha detenido. Entonces, actualmente ya nosotros podemos descartar que se va a desarrollar un evento La Niña en el Pacífico Central, porque ese ya, digamos, como que alcanzó un límite de enfriamiento, ¿no? Es menos probable que se dé un evento La Niña. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, David, me hiciste otras preguntas. Sobre no cumplir. Nosotros no establecemos eso. Mira, nosotros no vemos los impactos. Nosotros hablamos de se viene un niño y quien se encarga de ver el tema de cuál va a ser los impactos es, por ejemplo, CENEPRED. CENEPRED es el que le entrega la información a la PCM diciendo estos son los patrones en base a la información de CENAMI que pueden darse. Por ejemplo, y es cierto lo que tú mencionas, los patrones de precipitación son diferentes, porque en el evento El Niño del 82-83 hubo deficiencia de precipitación en los Andes del sur, pero en 97-98 no pasó nada. Y ojo, nuevamente, repito, son solamente 2 eventos que tenemos bien estudiados, ¿eh? Entonces, no es quizás en sí, esos patrones sí se lo dieron a la PCM. Y yo he visto el comunicado hoy día, dice que es el segundo. ¿De cuándo salió? Porque es el 15 de julio, el 5 de julio. ¿Y ahí menciona Ancash? ¿Sí menciona Ancash? Claro, sí está Ancash. Son varios, justamente vi varios distritos. La pregunta de la mañana que me hizo la señorita, hoy día lo he revisado y sí, Ancash está incluido. Ahí que casi está todo el Perú, finalmente.